para tu vida, estamos hablando de su soberanía, ¿sí? Y entonces, quiero arrancar así directo, y ahí yo les mandé en la mañana el Salmo 47:8, donde dice el salmista: por eso he dicho, aquí estoy tal como el libro dice de mí, a mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío. Llevo tu enseñanza en el corazón. Entonces aquí nos conecta, así como dice, tal como el libro dice de mí. Bueno, acuérdate que hay un libro que Dios tiene de ti, de mí, de acuerdo al Salmo 139. Y este libro dice que tiene un libro de cada una de nosotras, que anota todo lo que tenemos en nuestro ser, pero que también anota el día del nacimiento y hasta el último día de nuestra vida. Entonces, eso es algo muy maravilloso, ¿no? Y el salmista lo sabía. Y luego le declara que le agrada hacer su voluntad, pero ¿cómo? Y entonces es cuando reitera, llevo tu enseñanza en el corazón. Y este texto, mis hermosas, me habló muy fuerte porque definitivamente si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, pues tenemos que ir a su libro de instrucciones, ¿verdad? Ahora, pregunta inicial que te tengo. ¿Cuántos textos bíblicos conoces acerca de estos temas? La voluntad, el propósito, el plan de Dios para tu vida. Y quizá nos hemos conformado de saber los más conociditos, ¿no? Como yo digo, los favoritos del pueblo, como el más citado, ¿verdad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:3. Otro de los favoritos del pueblo, el de los planes de Dios para un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. No que sea malo, es que son muy conocidos y son muy amados, pero nos hemos quedado nada más con eso. Jeremías 29:11. ¿Y qué tal el del Señor cumplirá su propósito en mí? Y esto lo dice el salmista en el capítulo 138:8. Y claro que son verdad, son palabras reveladas de Dios, y yo no tengo ninguna duda en absoluto que definitivamente el Señor los inspiró. Pero la idea es ir más allá de lo conocido de ayer, porque mira, yo tengo muchos años y estos versículos me han acompañado en mi vida de comunión con Dios, precisamente para conocer su voluntad, para conocer sus planes, para conocer sus propósitos. Pero hay que ir más allá para que sigamos recibiendo instrucción y guía para cada etapa, cada circunstancia, cada situación, porque esto pudo haberte ayudado, por decir, hace 20 años, por ponerte un ejemplo. Pero tú estabas viviendo algo bien diferente hace 20 años, 15, igual, ¿no? 10 y así le vamos bajando, ¿no? Y ahora estás viviendo otras situaciones que requieren también de la instrucción de Dios, porque cuando vas conociendo más palabra, entonces estás recibiendo instrucción y guía para cada etapa y desafío de tu vida. Entonces, por eso yo digo, ¿por qué conformarse con los pocos que hemos aprendido hasta de memoria cuando podemos enriquecernos con más palabra oportuna y fresca, que es la revelación del Espíritu? Entonces, hoy vamos a hablar con profundidad acerca de estos temas bíblicos tan importantes de conocer para nuestro crecimiento integral. Y aunque hay mucho que decir, porque la palabra de Dios abunda, ahorita te vas a sorprender. Yo no sé si alcance a citarte todos, pero de todas maneras yo te dejo escrito y te voy a enviar el material para que lo repases. Tiene muchas escrituras, ¿no? Y entonces la idea es el crecimiento integral. Y vamos a sentar algunas bases eternas para nuestro bien. Y así seguir aprendiendo, porque vamos a ir cambiando en muchos aspectos, hermosas, ¿sí? Algunas cambian de su estatus civil, otras cambian en su estatus
profesional, otras económico, otras romántico, otras de un compromiso de un hijo o de un cuidado a los padres y un cambio de trabajo, una obtención de una casa, no sé, o sea, vamos a ir cambiando ahí en muchos aspectos. Entonces necesitamos ir nutriéndonos con más y más palabra para que podamos estar preparadas para eso. Entonces, mira, sobre todo, como nuestra naturaleza humana está inclinada más a lo malo que a lo bueno, y te voy a dar dos factores, entre otros muchos. La naturaleza humana es voluntariosa y es rebelde. Por eso Dios nos tiene que estar reiterando constantemente cuál es su voluntad para tu vida personal, cuál es su propósito o sus propósitos, porque encierra también muchos como sus planes. Y así vamos que nos cuesta trabajo someternos a la soberanía de Dios en nuestra vida, porque por encima de esto tenemos que tener en cuenta que su voluntad es soberana. Entonces tenemos que pasar por un proceso largo de parte de Dios. ¿Y sabes por qué a veces es largo? Bienvenida, Anita, bienvenida. Entiendo también que acabas de llegar del médico, pero eres muy bienvenida y casi, casi estamos empezando. Bueno, ¿sabes por qué se hace un proceso largo en este aprender a someterse al Dios soberano? ¿Sí? Porque se complica, porque compiten mucho los planes y propósitos de Dios con los planes y propósitos naturales que tenemos, pero de la carne. Y tantos de estos planes y propósitos y nuestra voluntad, somos voluntariosas, estorban para saber lo que el Señor tiene para sus hijas en forma personal, porque Él va a ver el panorama completo, ¿sí? Él no va a ver lo que tú y yo vemos, lo que está inmediato, lo que está próximo, ¿verdad? De aquí la importancia de prestar mucha atención a esta instrucción de su palabra para saber realmente lo que significa de forma más amplia, más profunda lo que es la voluntad del Señor. Y sabes que como es tan grande como Dios, todo en Él, así como todo en Él es puro, santo y perfecto, también todo en Él es grande, es majestuoso, es indimensionable, porque nadie de nosotras podemos alcanzar a dimensionar la grandeza de Dios. Entonces, por eso es necesario hacer un repaso a pasajes y a personajes que nos cita la palabra, que dan testimonio de quien anduvo en la voluntad soberana de Dios con mucha claridad y para que no nos quede duda de lo que Dios dice acerca de su voluntad. Y vamos en primer lugar, si tienes ahí tu Biblia, en Génesis 5:24. Vamos otra vez a los orígenes. Recuérdate que en este curso siempre estamos dando énfasis al tema de los orígenes de muchas palabras, de muchos principios eternos, de mucho que Dios estableció desde aquellos tiempos. Génesis 5:24 y te lo leo. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Fíjate qué tremendo. A mí me impacta porque estamos hablando de esos primeros habitantes en la tierra y Enoc pues fue uno de ellos. Ahora, te recuerdo que en el capítulo 5 de Génesis va haciendo como un recuento de las generaciones, empezando por Adán. Y es él uno que se menciona, ¿no? Pero qué impactante es. Y dice el verso siguiente, porque caminaba con él. Fíjate qué hermoso. Así como Adán tuvo el privilegio de hablar
con Dios en el huerto en las tardes, Claro. ¿sí? Enoc caminaba con Dios. Y lo más importante es que él vivió de acuerdo con la voluntad de Dios y al Señor le agradó su caminar. Fíjate qué hermoso. Yo creo que este es un ejemplo muy precioso para ahora sí que no estar discutiendo con el hacedor, ni preguntándole, ni teniendo dudas, ni nada de eso, ¿no? Segundo lugar, Noé, Génesis 7:1. Y fíjate lo que dice. Después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia. Ahora, hermoso. Estos son capítulos para leerlos completos. Yo nada más rescato un verso haciéndole el énfasis al tema de la voluntad, ¿no? Entonces vemos al legendario Noé, del que Dios dice que caminó en su voluntad y obediencia fiel. Por eso cuando salió hace años, no sé cuántos, la famosa película de Noé, que fue un bodrio, porque yo no la fui a ver, alguien me comentó su malestar de verla, porque este hombre que la hizo, todo el tiempo Noé estaba discutiendo con Dios en cuanto a las instrucciones. Entonces, me dejó tarea porque entonces yo me fui a leer los relatos que yo los he leído muchas veces y créeme que siempre que vuelvo a leer relatos tan conocidos como el de Noé, me encontré cosas nuevas. Y él Dios decía y Noé obedecía. Punto. O sea, no era discutir, opinar, cambiar. No, no, no. Y entonces dije, con razón no le gustó la película, ¿no? Entonces, este legendario Noé, el mismo Dios dice que caminó en su voluntad y obediencia, ¿sí? Y entonces, de aquel tiempo, lo que hizo Noé es una ardua y monumental tarea para su época, porque hace años también escuché una prédica del doctor Alducci en donde dice que lo más cercano que había donde vivía Noé, de donde él habitaba, estaba a 300 kilómetros el mar más cercano. Entonces, ahora, no había llovido. Y cuando el Señor le dice que va a llover, él no tiene ni idea de lo que está hablando. Y ahora, ¿cómo voy a echar a esta tremenda arca a flotar, ¿no? Tenía idea que iba a haber un diluvio, etcétera. Pero él fue obediente y fue fiel. ¿Y sabes qué le agrada a Dios? De tu vida y de la mía, la obediencia y la fidelidad, entre otras cosas. Tercer lugar, Job, ahí en el mismo libro de Job, 23:10 al 12. Y dice, Él conoce cada uno de mis pasos. Puesto a prueba, saldré puro como el oro. Yo siempre he seguido sin desviarme el camino que Él me ha señalado. Siempre he cumplido sus leyes y mandatos y no mi propia voluntad. Por algo el Señor dijo que era el hombre más recto en toda la tierra de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de Job? O sea, no es alguien para adorar, no es alguien para imitar del todo, no, no, pero es un siervo al que tenemos que mencionar porque fue aprobado por Dios. Fue aprobado antes de la prueba, durante la prueba y después de la prueba, ¿no? Porque en el inter de estas cosas aprendió a conocer a Dios y su voluntad, y el hacer la voluntad de Dios le llevó a conocerlo para que al final de su libro diga, ahora mis ojos te ven. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Él decía, de oídas te había oído. Son personajazos. Entonces tenemos que ir a personajes, pero también a pasajes. Ahora, vamos a ver, número uno, la voluntad de Dios, vamos a ver los propósitos de Dios y los planes de Dios.
algunos datos interesantes y muchos pasajes bíblicos. No tienes que anotarlos, quizá no nos dé tiempo de que los busques en la Biblia. Si quieres anotarlos, está bien, yo te envío el material completo. Número uno, la voluntad de Dios. Datos interesantes. Que de las 105 menciones de voluntad en la Biblia, fíjate, 62 están en el Nuevo Testamento. A mí me impactó mucho esa cifra, porque estamos hablando de una cantidad muy grande, es mucho más allá de la mitad. Y yo te recuerdo que el Antiguo Testamento tiene mucho más material, mucho más libros, más capítulos que el Nuevo. Y sin embargo, se menciona más veces, ¿sí? En los Salmos, los salmistas la expresan al conocer esa voluntad de Dios en su relación íntima con Dios, personal, y en su caminar con Él de parte de sus siervos. Y se mencionan 9 ocasiones, como la del 48, ¿no? A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. El texto con el que iniciamos. Entonces, hay dos cosas aquí, y yo esas sí te las pido, las que toman notas, es que les gusta destacar algo. Para hacer la voluntad de Dios, es vital tener intimidad con Dios y su enseñanza en el corazón, así como de arranque, ¿verdad? Se habla de la voluntad soberana en la palabra para darnos a entender que el Señor gobierna con poder y autoridad sobre todo y sobre todos. También de la voluntad llamada, y mira lo que voy a hacer, permisiva, entre comillas, porque esta idea que se ha filtrado mucho en medio del pueblo cristiano, muchos cristianos la han usado a manera de justificar que no hicieron la voluntad de Dios, que saben que se equivocaron, que saben que vivieron consecuencias, pero como para justificarse o disculparse, dicen, bueno, es que es la voluntad permisiva. Bueno, la Biblia no habla de la voluntad permisiva. Ese es el invento humano, como para zafarse, ¿no? Es cuando el ser humano elige por su libre voluntad. Y fíjate otra cosa, yo esto no tiene tanto que lo descubrí, ¿eh? Por años yo escuché en mi iglesia donde crecí del famoso libre albedrío. O sea, que Dios te da permiso que tú elijas lo que tú quieras. No está en la Biblia ese término, hermoso. Es un término que se usa mucho en la teología, pero no está en la Biblia. O sea, no es que Dios tenga una voluntad permisiva para que tú hagas lo que a ti y a mí se nos antoje, ¿eh? Eso no es correcto y no va con la voluntad soberana de Dios. Entonces, cuando yo fui llamada a arrepentirme, a confesarme, a avergonzarme, porque yo usé muchas veces y no me justifico de que eso fue lo que aprendí o escuché. Yo no había leído la Biblia completa, entonces no puedo decir que yo no supe, que no estaba ahí porque no la había leído. Pero entonces, lo que sí viene en la Biblia es que el Señor Dios Todopoderoso gobierna todo como dueño y señor de todo, ¿sí? Absoluto. Él dice la palabra que es el dueño del mundo, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el Salmo 24, pero también expresa que es el dueño del oro y de la plata y que de toda alma viviente que respira, él es el dueño. Entonces, ¿dónde cabe la voluntad permisiva? Bueno, pues es la que algunos, para hacer su voluntad y después decir que es permisiva, pero no hay permisos, ni hijos favoritos tampoco, ¿no? Y sin embargo, Él nos da las promesas acompañadas de su voluntad para que tengamos esperanza y aliento, ¿no? Fíjate lo que dice Jeremías 32:39. Haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida para su propio bien y el de sus descendientes. Pero esta es una promesa.
que el Señor le da al pueblo a través de Jeremías el profeta llorón, el profeta que nadie quería escuchar, porque nada más traía malas noticias. Y el propio rey, acuérdate, que quemó el libro, acuérdate de eso, ¿no? Entonces, dice que el Señor está dispuesto. Esto es otra cosa que debe grabarse en tu corazón, hermoso. Él está dispuesto a enseñar su voluntad, ¿sí? La pregunta es, ¿yo estoy dispuesta a conocerla y aceptarla? Ahora, hermosa, no siempre es fácil aceptar. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que soñamos, ¿ves? Y yo te voy a decir algo muy breve, y la mayoría ha escuchado esto de mí, pero te lo reitero. Cuando falleció mi hijo segundo, Uciel, y esa madrugada a mí se me fue el sueño, yo sin saber este desenlace que fue de madrugada, y a mí Dios me dijo, yo soy soberano. Y entonces cuando me vinieron a traer la noticia, me retumbó. Y desde entonces, hermoso, la acepté. Y él hizo algo bien precioso hasta hoy. Cuando yo entendí que él es soberano y él hace lo que él quiere, y él da la vida y él la quita, y él es soberano, es el dueño, ¿sí? Lo acepté, lo creí, me humillé delante de él y tú eres el soberano y tú haces siempre lo mejor. No peleé, no discutí, no reclamé y me dijo, tu corazón en mis manos. Tú no tienes una idea cómo yo he descansado en eso. Y luego me dice, no, solamente Dios sabe cuánto se sufre por la pérdida de un hijo. No, yo no sufrí porque yo creí la soberanía de Dios. Y si Él dice que Él es soberano y que esto es bueno, acepto. Yo no estoy en un calvario, en un suplicio, en un reclamo, no. Intimidad con Dios, instrucción de su palabra. Te estoy hablando con el corazón, ¿sí? Entonces, aquí dice que el Señor está dispuesto a enseñarnos a hacer su voluntad. Reitero la pregunta, ¿estás dispuesta a conocerla y a aceptarla? Y vamos al Nuevo Testamento. Encontramos en forma más precisa, porque es muy clara, da muchísimos ejemplos, lo que es la voluntad de Dios, con el mayor ejemplo de llevarla a cabo en Jesús, ¿sí? Y vemos ahí cómo Jesús una y otra vez decía, esta es la voluntad de mi Padre. Y él, toda su vida terrena hasta el camino a la cruz y a la tumba, él le creyó a Dios su soberanía. Y entonces les hereda una herencia maravillosa a los discípulos que luego fueron sus apóstoles que aprendieron de él, con esas declaraciones de fe y de confianza en sus promesas, ¿sí? Entonces, ve lo que dice Gálatas 4:7. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Y estas promesas sí nos gustan y esa voluntad también, ¿verdad? Pero sin duda la enseñanza de Jesús hizo eco en el corazón de los verdaderos discípulos, porque recuerda que hubo muchos seguidores, pero no todos le siguieron al final. Y no solo aprendieron de él, sino que nos transmitieron sus verdades eternas. A mí, de veras, yo te puedo decir, para mí leer las cartas apostólicas, ay, es un deleite precioso porque yo veo con mucha claridad expresada la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Te recomiendo que las repases.
Y fíjate, yo te recomiendo así como que dices, ¿qué sigo leyendo en la Biblia? Bueno, te puedes proponer a partir, por ejemplo, del lunes, por decir algo, lunes porque inicio de semana. Entonces voy a leer la carta de Gálatas, ¿no? Que tiene 6 capítulos. Al fin de semana leíste un capítulo cada día y ya conociste que escribe carta corta Pablo a los de Galacia. A la siguiente semana Efesios, y luego Filipenses, y luego Colosenses, luego la primera de Timoteo, de Tesalonicenses, la segunda, la de Timoteo, y te vas empapando de lo que Dios dice acerca de lo que es su voluntad, ¿sí? Entonces vemos que el Nuevo Testamento tiene una riqueza impresionante para aclararnos, así que a veces decimos, es que no sé cuál es la voluntad de Dios, pues vete a las escrituras, que no te va a venir aquí un viento del norte a soplarte cuál es. Y él plenamente la cumplió en la vida de su hijo amado, ¿no? Quien caminó e hizo su perfecta voluntad ante el Padre toda su vida. Y no solamente nos enseña Jesús con su ejemplo, sino que su presencia nos capacita para cumplirla por el poder que actúa en él a través de su espíritu hacia nosotros. Efesios 1:9 dice, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, ¿sí? Entonces, andar en la voluntad de Dios deja fuera todo intento humano por tener el control, como decretar, como declarar, ¿verdad? Ya que el Señor es el único que puede decretar, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a unas expresiones de Jesús en el Evangelio para que nos recordemos cómo Él tenía claro este concepto. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Tú sabes este pasaje, ¿no? Forma parte precisamente del llamado Padre Nuestro, ¿sí? Que este título se lo pusieron después. Son palabras de Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Y participar en el reino de Dios aquí en la tierra, implica someterse a su señorío. Mateo 7:21. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Fíjate, aquí esta palabra es bien fuerte, ¿no? Porque a lo largo de nuestra vida, tristemente a mí me ha tocado escuchar a muchos, no, Jesús es mi Señor, mi dueño, mi rey, y yo quiero hacer su voluntad. Y luego nos enteramos de cada cosa que lo que menos hicieron fue su voluntad, ¿no? Entonces, igual y fueron palabras, pero Jesús examina los corazones. Y te pongo tres, pero hay más. Mateo 12:50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, esto es maravilloso. Ya te agarraste bien de tu silla, de tu sillón o de tu cama. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Fíjate cómo nos acerca a ser parte de su familia, porque ahí le estaban preguntando, le estaban avisando, ahí tu madre te busca, ¿no? Con tus hermanos. Y él hace esta declaración, pero pone condición. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano. Y en Hebreos nos reitera, ¿verdad? Que Jesús es nuestro hermano mayor. No, esto es maravilloso. Segundo punto, los propósitos de Dios. Ahí te va un dato. Con 41 menciones de propósito en la Biblia, en total, y 16 en el Nuevo Testamento, encontramos muy claramente, vez tras vez, descritos los propósitos de Dios que encierran el propósito eterno, que no solamente Él hace cumplir aquí en la tierra sus propósitos mientras somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Sino que todo esto apunta a la eternidad y todo se trata de Dios. En primer lugar, propósito sincero.
Segundo de Crónicas 11:16. Además, dice, los que tenían el sincero propósito de buscar al Señor, el Dios de Israel, siguieron el ejemplo de los sacerdotes y levitas y se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Mm? Entonces Dios ve cuando hay un propósito nuestro sincero y a Él le agrada esto. Y entonces, ¿cuál fue el ejemplo que les estaban dando sacerdotes y levitas? Buscar al Señor, el Dios de Israel. Qué hermoso, ¿no? Ahí estaban dando un buen testimonio en ese tiempo sacerdotes y levitas. En segundo término, propósito firmes. Ahora estamos viendo varios personajes, ¿no? Esdras 7:10, el libro de Esdras 7:10. Y Esdras, que era sacerdote y que era escriba, que vino a ser parte de la reconstrucción del templo de Jerusalén cuando Nabucodonosor destruyó el templo, porque quería destruir la adoración al Dios Altísimo, ¿no? Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Pregunta, esto ya es de mí para ti. ¿Tú tienes un firme propósito de estudiar la palabra, ponerla por obra y enseñarla a otras? ¿O nada más te gusta así como cultivar una cultura bíblica? No, hermosa. Esdras tenía bien firme, ¿sí? Y por eso el Señor lo denominó como un buen siervo. Yo no sé si sepas, pero un dato interesante es que Esdras fue el que hizo la recopilación de todos los textos del Salmo 119, que encierra 176 versículos, salmo más largo, que hablan todos de la palabra de Dios. Y yo cuando veo eso dije, pues cumplió su propósito realmente, ¿no? Sí que se puso a estudiar la ley y se puso a practicarla y luego la enseñaba a los israelitas. Y hubo un evento, y te lo cuento para que también le eches un ojito al libro de Esdras, que cuando están reconstruyendo ahí todo el desbarajuste que dejó Nabucodonosor, entre el derrumbe de esas paredes, encontraron una copia del rollo de la ley y se la trajeron, ¿verdad? Y entonces él convocó a los que estaban allí en Jerusalén, en medio de todas las ruinas, y se puso a leerla. Y muchos de los que estaban ahí tenían muchísimo que no escuchaban nada de la ley. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Un lamento y un llanto que dice que se escuchaba hasta gran distancia, el gemir, el llanto, el dolor, el grito en arrepentimiento y vergüenza, porque lo que estaba leyendo Esdras les había tocado el corazón y se sintieron completamente avergonzados. Fíjate. Entonces aquí Dios respalda cuando tú tienes el firme propósito de estudiar, poner en práctica lo que aprendes y enseñar a otros, ¿sí? Propósito personal, el Salmo 138:8, que es uno de los conocidos que te dije, ¿no? Pero igual y lo digo porque es hermoso, yo no digo que no, pero es que nos quedamos con dos, tres, hermosos. Y si quieres conocer realmente la voluntad de Dios para tu vida, con toda esta riqueza te vas a ser más inspirada y más desafiada. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Sí? Pero el salmista estaba con la plena certeza que el Señor iba a cumplir en él su propósito. Pero sí le pidió que no me falte tu misericordia y que no me falte tu amparo. Propósito divino, Proverbios 19:21. El hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Fíjate.
Y aquí encierra dos de los temas, ¿no? Porque estamos viendo propósito y un poquito más adelante vamos a ver planes. Pero dice que el hombre hace muchos planes, pero ya para qué estamos ahí de soñadoras y de románticas y de ilusorias y fantasiosas y hasta orando para que esto suceda, cuando no es inspiración del espíritu, ¿no? Y luego no viene y viene el sentimiento de frustración y de fracaso, y Dios no me escuchó, y tanto que lo pedí, yo sí creí, yo tenía fe, sí tenías fe en tu fe, pero no fe en lo que Dios tenía para ti, ¿verdad? Y para mí. Entonces encontramos que en Romanos 9 del 11 al 13 nos describe algo de acuerdo a su propósito y escucha al apóstol. Y antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho de Dios que tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Y fíjate que ayer precisamente estábamos hablando algo acerca de esta historia, ¿no? Que es muy conocida por las famosas lentejas y la primogenitura. Pero no, o sea, tenemos que meternos en serio a ver toda la historia porque trae una riqueza impresionante, ¿no? Y entonces vemos, si tú te vas a este pasaje que está narrado en Génesis, de toda la trampa que hizo Rebeca con Jacob para engañar a Isaac y que le diera la bendición a Isaac, perdón, a Jacob y no a Esaú, y etcétera. Y esas historias que son muy comunes y muy predicadas, las tenemos como más presentes. Pero aquí nos está diciendo el apóstol por revelación del Espíritu, hilando con Génesis, que antes que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, estaba refiriéndose tanto a Rebeca como a sus hijos gemelos, Dios anunció a Rebeca que el mayor sería siervo del menor y Dios lo cumplió. Entonces ahí vemos que Dios actúa conforme a su propósito, ¿verdad? Entonces dice esta palabra que Él actúa conforme a su propósito, no conforme a lo que nosotros alcanzamos. Ahora, ¿por qué? Porque Él ve el panorama, Él es eterno, Él ha vivido siempre y vivirá siempre. Él no puede estar en un solo lugar, está en todos los lugares al mismo tiempo, en todo el vasto mundo tan grande que tenemos y el universo. Tú y yo, ¿no? Estoy aquí, quisiera ir y darte un abrazo y no puedo, porque estoy aquí. Quisieras venir y darme un abrazo y no puedes porque estás allá, ¿sí? Pero Dios es soberano. Herencia con propósito. Efesios 1:11. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y en este caso, Él determinó, sí, Él decretó, por así decirlo, el rey, no, tú y yo no. Él determinó su voluntad que tú y yo fuésemos escogidas para tener parte en su herencia. Nadie puede luchar contra esto, ni el mismo diablo. Llamado con propósito. Y en Colosenses 3:15 encontramos lo que dice el apóstol. Y que la paz, por eso te digo, repasa mucho las cartas, porque trae muy claro lo que es expresado de la voluntad de Dios. Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. ¿Cuál propósito, hermanos? Que la paz de Cristo gobierne, reine en tu corazón. Fíjate. Entonces, cuando andas angustiada, preocupada,
desesperada, inquieta, impaciente. Ese no es el propósito de Dios. Y te ha llamado con propósito, que la paz de Cristo reine, gobierne, que sea esa paz que te embarga, que te envuelve, que te hace dormir en paz, que te hace descansar. No, no, no me des nada de comer porque hasta el hambre se me quita, el sueño se me quita. Ando toda angustiada todo el tiempo. Bueno, y luego, si el propósito de Dios de que formes un solo cuerpo y que tengas gratitud en tu corazón y que la paz de Él reine en tu corazón, ¿dónde está? ¿Sí? Pues esta es la voluntad de Dios, propósito y bondad. Segunda Timoteo 1:9. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito. Qué, qué hermoso es Dios, ¿no? Y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad por Cristo Jesús. Ahora ve todo lo que le añade a la salvación por gracia, ¿no? Que esa salvación en Jesús, por su muerte y resurrección, nosotros la obtenemos y entonces nos hace muchas bendiciones. Aquí señala algunas: formar parte de un pueblo santo, que esto es a nivel mundial y por todas las edades, y que nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho, lo aclara, sino porque ese fue su propósito. ¿En qué se basó? Por la bondad que ha tenido desde ayer. No, desde la eternidad. Yo no sé si esto te enamore más y te siga atrayendo, te siga sorprendiendo, te siga inspirando a querer conocer por encima de tus planes, tus propósitos, tus deseos, qué tiene Dios para ti en este tiempo y el que sigue, ¿verdad? Y luego encontramos allí el propósito y su bondad otra vez, ¿no? El tema de la bondad. Perdón, escogida con propósito. Primera de Pedro 1:2. A quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito. Si tú te fijas, estamos leyendo, yo traté de sacar la mayoría de las que vienen, no son todas, ¿eh? De las que vienen en el Nuevo Testamento. Acuérdate que te dije que abunda mucho el tema también en el Nuevo Testamento. Y entonces allí, escogida con propósito, en 1 Pedro 1:2, no sé si dije la cita, este, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu los has santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo, reciban abundancia de gracia y de paz. Entonces, cuando tú sabes que el Padre te escogió conforme a su propósito y que usa el poder del Espíritu Santo para santificarte, esto significa perdonarte, limpiarte, purificarte, sanarte, liberarte, o sea, toda la obra de Jesucristo, ¿no? Con el poder del Espíritu. Y que esto nos capacite para la obediencia y la vida de santidad, ¿sí? Y aparte nos añade abundancia de gracia y abundancia de paz. Porque como Dios es un Dios de abundancia, Él no anda dando así como poquito, ¿no? Para que tú digas, ay, ya tengo esto, es más que suficiente. No, 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 claro que no. Ahora, los planes de Dios. Y vamos al primer pasaje. Éxodo 33, 13, 14. Saber sus planes, es mi subtítulo, da confianza y favor. Pues si esto es cierto, hazme, le está diciendo Moisés al Señor, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta, hablándole del pueblo, ¿verdad? Que este pueblo es tu pueblo, yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Qué hermosa promesa, ¿no?
Entonces, fíjate, qué intimidad tan fuerte, pues se encontraba cara a cara con el Señor día con día. Este, lo conoció Moisés de una manera impresionante. Pero te se atreve a decir, pero si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor, que es su gracia. Y entonces significa que esa unión íntima que tenían de todo el tiempo, de ese diálogo, de ese conocer más del carácter santo de Dios, a él le hizo desarrollar una confianza tremenda y por eso obedecía cada orden que el Señor le daba, aunque el pueblo se lo criticara, lo quisieran hasta apedrear y bajar del lugar de privilegio, ¿no? En Job 12:13 dice que Dios hace los planes, pero Dios es sabio y poderoso. Él hace planes y los lleva a cabo. Ahí vemos otro rasgo de los planes. En el Salmo 107, es un pasaje muy hermoso que es digno de leer completo también, porque habla de tres esferas espirituales donde se mueve así como grupo aquí, grupo uno, grupo A, grupo B, grupo C. Y todos pasaron por opresión tremenda del enemigo y el Señor los libró de esa opresión. Ese es el tema del 107. Pero del 10 al 11 dice, vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. A veces nos preguntamos, ¿no? Cuando vemos gente así, pasándola bastante mal. Ay, pero pobre, ¿por qué Dios no tiene misericordia? Mira cómo está viviendo, siempre está triste, como si estuviera encadenado en esa oscuridad, su rostro, su mirada. Ay, pobre. ¿A qué nos está diciendo el por qué está en esa condición? Ahora, no, nosotros no vamos a juzgar. Aquí Dios nos está dando a entender que están viviendo la consecuencia. Y aquí la dice, por rebelarse contra las órdenes del Señor y despreciar los planes de la iglesia. Ahora olvídate de los demás que están así, nosotras mismas. Bueno, ya, ay, estoy en la depre, pues, ponte a ver este salmo. ¿No será que hay un tipo de rebeldía hacia la orden que el Señor ha dado? ¿O que has despreciado el plan que Él te ha mostrado? Es algo para reflexionar, ¿no? Entonces, en los salmos encontramos 16 menciones precisamente acerca de los planes y abunda esta palabra ahí en los Salmos. Pero ¿sabes qué? Yo encontré cuando empecé a revisar todas esas citas, la mayoría se mencionan planes malvados, fíjate, humanos, naturales, que producen la caída del hombre y el pecado del hombre. También menciona que el Señor no los ignora y que aún menciona que Él destruye esos planes porque estorban para su obra. Y entonces este se convierte en los siervos un clamor constante, en oración, en gemido, ¿verdad? Para que se cumplan los planes de Dios y Él entre en acción a destruir los planes de los malvados, ¿no? Entonces, en el caso de los salmos, los planes de Dios los describe como mandatos y como promesas. Ahí te doy esa aportación bíblica cultural que te va a bendecir mucho. Y en Proverbios 16:1 y verso 3, los planes de Dios, no los míos. Fíjate lo que dice. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Está claro, ¿verdad? Yo digo que aquí en la palabra encontramos de que muchos de nuestros planes, no de ahora nada más, sino cuando éramos niñas, cuando éramos adolescentes, muy jovencitas y fuimos y jóvenes adultas y empezamos a tomar madurez, pero muchos de nuestros planes que nos proveyeron en aquel tiempo, decepción, desilusión, frustración, hasta dudar de Dios, pues eran los planes humanos, ¿sí? Y no entendíamos que la palabra final la tiene el Señor.
¿Cuántas de las oraciones resultamos enojadas por la respuesta o la no respuesta, no? Yo hoy ponía que los sí y los no de Dios, pues a Él le pertenecen, ¿no? Y luego el verso 3 dice, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Qué hermoso, ¿no? Y con 15 menciones de estos aclara los que vienen del Señor y los que no vienen del Señor. Es bueno echarle una mirada. Dios hace fracasar planes malvados, dice Isaías 19:3. Les haré perder la cabeza, haré fracasar sus planes. Entonces, fíjate lo que se atreve el humano. Consultarán a los ídolos y a los brujos, a los espíritus de los muertos y a los adivinos. Desde ese tiempo de Isaías, bueno, desde antes, pero así como que, como Dios no me responde, bueno, entonces voy a buscar iluminación, yo diría más bien oscuridad, tiniebla y sombra tremenda, ¿no? Algo más de los planes, y me voy rápido porque vamos a ir ya aterrizando nuestro tema para poder orar. Sus planes admirables, dice Isaías 25:1. Señor, tú eres mi Dios. Yo te alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado tus planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos. Fíjate qué hermosa revelación tuvo el profeta mesiánico. Y yo creo que él estaba, como estaba recibiendo la revelación del Mesías, yo creo que se le vino esa revelación de que el plan mejor, el sobre de todos, ¿verdad? Es enviar al Mesías. Él era proclamador de la venida del Mesías a su pueblo, que fue fiel, que fue seguro porque lo anunció desde tiempos antiguos. Sí, no se centra tan solo en tus planes o los míos, sino que el mejor de los planes que hizo Dios para nosotras y la humanidad fue la venida del Mesías. Los planes nobles, dice Isaías 32:8. En cambio, el que es noble tiene planes nobles y en esos planes se mantiene firme. Y yo hace mucho que no escuchaba ese término, ¿no? Que alguien te pueda decir, oye, qué noble eres. Habla de un corazón sencillo, sensible, humilde, bondadoso. ¿eh? Y entonces, esa persona que tiene esas características, pues va a hacer planes nobles, definitivamente. Planes permitidos. Mateo 26:50. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Ah, no más ven, Jesús aprobó porque él sabía que eso iba a pasar. ¿Sí? Él pudo haber evitado, no, por eso, en este caso, lo permitió porque era parte del propósito y plan de Dios. En Lucas 1:51-52, deshace planes orgullosos y dice, actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Por eso me gusta seguir al humilde carpintero, porque a final de cuentas es algo que agrada mucho a Dios. Y Jesús cumple los planes y propósitos de Dios completamente. Hechos 2:23-24. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos, y aquí encierran los dos términos, de Dios fue entregado. Ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados, pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Y si quieres saber más, sigue leyendo Hechos 2:23-24. Pero ahí en Jesús se cumple los planes y los propósitos de Dios. Un breve resumen para que podamos orar, hermosos. Para conocer la voluntad, los propósitos y los planes de Dios, hermosa, su palabra es vital. No los sentimientos, no las corazonadas,
Las mujeres son, ay, así como que siento, tengo un presentimiento, ey, cuidado con los presentimientos, ¿no? Que pueden ser muy humanos o hasta diabólicos, sino la palabra revelada, inspirada por su espíritu que da seguridad. ¿Cómo sabes que una palabra viene de Dios con esa característica de revelación e inspiración? Que te pone en tu interior gozo y paz al recibir, que son también eventos espirituales, no son emociones, ¿sí? Para vivir de acuerdo con estas expresiones de Dios, es necesario tener un corazón enseñable y humilde. Y tú, que más que nadie se conoce cómo está tu corazón, tú debes de decir si están en ese equilibrio perfecto. Eres alguien, ¿no? Que aprende, que está dispuesta a ser enseñada y se ve desde tu lectura, ¿no? Ay, este pasaje ya lo he leído muchas veces, pero un corazón enseñable le dice a Dios, pero creo que si está otra vez aquí es porque todavía no he conocido del todo este pasaje o no lo he puesto por obra. Y lo vuelves a estudiar. ¿Eh? Y la otra lo recibes con humildad, no con jactancia. Ah, ya me lo sé, te paso la hoja. No, que sepa aceptar la soberanía de Dios y someterse a ella, ese mismo corazón. Y esto es una tarea diaria para lograr un corazón que sea obediente y que sea creyente profundamente, ¿no? Entregarle sinceramente nuestro intento, porque sí lo vamos a seguir teniendo humanamente, de hacer planes propios, de esa actitud voluntariosa que desde ahorita yo te invitaría, dile a Dios, no quiero, tú no tienes idea cuánto lloré, Dios me hizo entender que yo era muy voluntariosa, porque yo trataba de obedecer aquello que me agradaba, que decía Dios, pero aquello que no agradaba lo pasaba. Y Él me dijo, tú eres voluntariosa. Y yo le pedí mucho, ¿no? Y la única manera de vencer esto es humillándose delante del Señor y confesar, voluntariosa y rebelde por naturaleza, e imponer propósitos personales antes de los que el Señor ha determinado en su palabra. Y cuando hemos permitido que Él trate con ese orgullo humano, destruyéndolo hasta la raíz, ahora sí vamos a tener garantía de que Él hará su voluntad, cumplirá sus planes y propósitos. Y esto, hermosas, es de lo más maravilloso que nos puede pasar en esta vida. Amén y amén. Y tenemos unos minutitos para terminar. El motivo de que adelantamos media hora nuestro curso es porque a las 9 en punto empieza otro curso por Zoom de otro grupo de 24/7, otro discipulado. Por eso nos pidieron de favor que adelantáramos media hora. Para las de la frontera norte les aviso que el domingo es cambio de horario y a partir del domingo vamos a estar ya en horario igual. Ya no voy a poner tiempo de México. Si es las 8 aquí, también va a ser las 8 allá. A menos que vivas en otra latitud de la República, es también a veces hay otras diferencias. Pero ahí donde estás, yo te invito, mi hermosa, a ti que estás atenta, Claudia, a ti, Nubia, a ti, Brenda, a ti, Isabel, a ti, Vane, a ti, Isa Hernández, a ti, Lucy, a ti, Rosabel Ríos, a ti, Susi, a ti, Aida, a ti, Rebe, a ti, Ana, a ti, Marta Podaca. Y le doy la bienvenida a Ligia Marcela, que es de Honduras y hoy me pidió entrar a la clase. Bienvenida, Ligia Marcela. Allí donde estás, inclina tu rostro y ahí dile al Señor, gracias, Padre, por enseñarme muy amplia y profundamente lo que es tu voluntad, para no tomarla a la ligera, para no creerme que estoy en tu voluntad y a final de cuentas estoy siendo voluntariosa, rebelde y orgullosa a tu voz.
Y Padre, estamos aquí delante de tu presencia porque realmente este es un tema que quizá por años en Cristo hemos navegado con tres banderas de tres versos aprendidos de memoria y quizá nunca desglosados como en esta noche lo vimos, pero ignorábamos que hay demasiadas instrucciones acerca de esto que es tu soberanía hablando a nuestra vida. Y que tantas veces, Señor, yo he estado orando por muchos migrantes de Latinoamérica en Estados Unidos. Y yo te lo he dicho entre nos en la intimidad del corazón y no es juicio. La están pasando mal cuando los están regresando, pero ¿cuántos de ellos pidieron que fuera hecho tu voluntad y no la de ellos con el sueño americano? Y vivieron las consecuencias de estar de ilegales en un lugar que no les correspondía. Pero así nosotras también, sí. A veces dimos por sentado creer que estábamos en la voluntad, como en mi caso. Yo creí que estaba en tu voluntad cuando pensé que me casaba con un cristiano que siempre te pedí eso. Y grande fue mi sorpresa cuando me casé y que me di cuenta que él no era cristiano. Pero yo quise creer todo el noviazgo que sí lo era y viví las consecuencias. Y así, mis amadas, cada una de nosotras, creyendo que conocemos tu voluntad, creyendo que nuestros planes son mejores ideas que las tuyas o que nuestros propósitos son muy nobles y pasamos por alto tus planes, tus propósitos. Y hoy te agradecemos porque nos has nutrido ampliamente, Dios, con tu palabra, dándonos muchos ejemplos de siervos tuyos que caminaron en tu voluntad, en tu propósito y de acuerdo a tu plan. Y que tú inspiraste a gente del Antiguo Testamento como del Nuevo para dejarnos claro qué es lo que tú esperas de cada una de nosotras. Sabemos que el caminar aquí no puede ser perfecto porque somos humanas, pero sí puede ser obediente, sí puede ser fiel, sí puede ser humilde y sí puede ser atendiendo tu voz cada día. Y te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra, porque nos permite ser confrontadas y hablarnos en serio lo que significa realmente conocer tu soberana voluntad. Y yo te ruego que a cada una de mis amadas que han estado batallando por aceptar tu voluntad, quizá con la partida de algún amado, que todavía hay un reclamo. No solamente te pido que les traigas convicción de tu soberanía y de tu propósito para cada vida que tú has retirado de este planeta, sino que también guardes su corazón en tus manos y les brindes consuelo. Pero también por aquellas que son muchas en este grupo, muy jóvenes, que están esperando con ese ánimo de hacer nuevos planes, de cumplir propósitos, no sé, quizá volver a la escuela, estudiar otra carrera, comprar una casa, hacer una inversión, cosas que no son malas, pero que quizá no han estado tan ciertas de que lo importante es tu voluntad, tu plan, tu propósito para ellas y que la mayoría están casadas. Entonces no es el tema nada más de afectar a una persona, sino dos cuando estamos en desobediencia. Pero aún para aquellas que están solteras, que están viudas, que están divorciadas, que también, Señor, tu palabra sea clara a su mente y corazón. Y yo quiero darte gracias por lo que le diste al profeta Isaías en el 25:1, cuando tú le haces exclamar que tú eres su Dios y que Él te alaba, este siervo tuyo, y bendice tu nombre porque has realizado planes admirables, fieles y seguros desde tiempos antiguos y fue el anunciamiento del Salvador del mundo.
y que a nosotras nos toca vivir los efectos de esa venida en salvación, en gracia, en perdón, en amor eterno derramado, en presencia prometida de todos los días y promesa del Espíritu Santo, cada día inspirándonos y guiando. De nuestros corazones, Padre, recibe, ahí donde estás, hermosa, levanta tu voz, recibe toda la alabanza, todo el honor, toda la majestad, toda la adoración, toda la rendición, toda la humillación de estos corazones que te siguen necesitando día con día para conocer cuál es tu voluntad y no la nuestra. ¿Cuál es tu propósito en medio de las pruebas? ¿Y cuáles son tus planes? Que sin duda alguna son de bien y no de mal. Y claro que hay un futuro lleno de esperanza en ti. Y queremos agradecerte, Padre, porque nos has no solamente instruido y enseñado, sino también corregido de esos conceptos equivocados que teníamos acerca de tu voluntad. Y sé que estás quebrantando corazones voluntariosos, como lo has venido haciendo con el mío. Corazones orgullosos, rebeldes, que quieren salirse con la suya. Y Dios, a ti, gratitud de corazón sincero por tu obra maravillosa en cada una de tus vidas. Te alabamos en el nombre de Jesús, amado Salvador. Amén y amén.